Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta tarde de discipulado. Hoy tenemos al pastor Felipe que nos va a traer una enseñanza sobre la amargura. El tema de hoy va a tratarse sobre la amargura. Vamos a ver qué Dios nos tiene reservado para el día de hoy como aprendizaje basado en la escritura. Bienvenido, Pastor Felipe, ¿cómo está? Muy bien, hermana Mary, gracias a Dios. Aquí siempre contentos de poder llegar a los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos siguen en nuestras transmisiones, confiando en que Dios tendrá una palabra para nosotros, o nos recordará, o nos exhortará a que quitemos ciertas cosas que afectan nuestra vida cristiana y por lo tanto, pues nuestra vida familiar. Así es que es un placer estar acá en esta sesión, en esta tarde, esperando ser de bendición para muchas personas. Amén, amén, que así sea. Hoy también nos está acompañando la hermana Conchita. Hermana, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gracias, hermana Mari, estamos muy bien. Gracias por este momento. Le doy gracias a Dios porque permite que estemos aquí presentes y disfrutando este día y pues gracias porque vamos a poder escuchar de nuevo la palabra del Señor. Amén, amén. ¿Cómo Bueno, está usted? bien, también aquí hoy ha estado muy bonito el día con mucho calor, pero bueno, hay que disfrutarlo porque dura muy poco el verano aquí en Canadá, ¿cierto? Así es. Sí es, aunque es excusa, pero bueno. Así es, pero bueno, para salir a pasear. sí, son una de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado que nos ha dejado para nosotros disfrutar, Amén. apreciar y valorar Así es. también. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Bueno, antes de darle la palabra al pastor Felipe, bueno, vamos a hacer una pequeña oración para que él ya se prepare con la enseñanza del día de hoy. Amén. Amén. Bueno, inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Padre Celestial, en este día, Señor, te damos las gracias por habernos permitido, Padre, reunirnos en este día para aprender algo más de tu palabra, Señor. Estamos seguros, Padre, que lo que aprendamos hoy será de edificación en nuestras vidas, Señor, y que también lo usaremos, Padre, para edificar la vida de los hermanos también, Padre, las personas que nos rodean, nuestros familiares, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, poniendo cada palabra en la boca del pastor Felipe, Señor, cada mensaje que tú quieras hacernos llegar, Padre, que sea tú a través de él haciéndonos llegar, Padre. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones, Padre, que has dado a nuestras vidas, por todas las bendiciones, Señor, que has dado a nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros hijos, Señor, por nuestros trabajos. Y todo te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora pues le damos la palabra al pastor Felipe y bueno, estamos aquí preparados para escucharlo el día de hoy. Amén. Muchas gracias, hermana Mary, hermana Conchita. Gracias por su deseo de servir al Señor. Y hoy tenemos un tema que creo que es de mucha importancia. A través de los años como pastor he conversado con cantidad de personas con diferentes problemas. Y uno de los que ha quizás como resaltado en las conversaciones con las personas es en cuanto a cómo les ha afectado a las personas las situaciones, los problemas que han tenido con sus amistades o a veces parejas. Especialmente he descubierto que cuando más que todo se dan en estos problemas
cuando han habido rompimiento en las relaciones matrimoniales, y dependiendo de cómo la situación se dio, eso deja en las personas ciertos resentimientos, ciertas heridas que si no se tratan, eso se van cada día pues profundizando más y se convierten en lo que la Biblia le llama raíces de amargura o resentimientos, ¿no? Se da más que todo en los rompimientos matrimoniales, pero también se da en las relaciones interpersonales con los padres, los hijos o los hermanos. Se da mucho eso. Yo conozco personas que tienen años de no hablarse con hermanos porque sucedió alguna situación en su vida, ya sea cuando compartían el mismo hogar con sus padres o después hubieron situaciones y hubieron conflictos y no se solucionaron y eso creó en las personas ciertos resentimientos que el día de hoy algunos todavía están batallando y hay esas enemistades. Y queremos hablar sobre eso, lo que le llama la Biblia raíces de amargura. Vamos a ver qué son, cómo afectan a las personas y cómo nosotros podemos sacar esos sentimientos de nuestro corazón. Es interesante que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 del versículo 17, comienza a hablar acerca de la nueva vida en Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando le está hablando a los creyentes, a la iglesia, les pide que se deshagan de una cantidad de cosas. Y quiero simplemente leerles estos versículos, pero yo me voy a enfocar en este tiempo en lo que es la raíz de amargura. Pero quiero que noten cuántas de las cosas el apóstol Pablo le pide a los creyentes que se deshagan de ellas, porque de otra manera pues no van a poder disfrutar la vida cristiana. Yo conozco a hermanos en Cristo que a pesar de que han entregado su vida a Cristo, todavía guardan en sus corazones mucho rencor contra personas que les hicieron daño y por diferentes circunstancias que las vamos a mencionar. Pero esto es lo que dice el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes en Efesios capítulo 4, versículos 17 en adelante. Solo voy a leer lecturas para que ustedes vean lo que dice acá el escritor. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Él está hablando a creyentes y le está diciendo que los creyentes no podemos vivir igual que los gentiles. En otras palabras, una vez nosotros le entregamos la vida a Cristo, el Señor nos cambia espiritualmente y nosotros tenemos que también trabajar en las cosas que son parte de la vieja naturaleza, tenemos que dejarla. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxidia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y mire cómo dice el versículo 22, aquí comienza la serie de recomendaciones del apóstol Pablo a los creyentes que deben dejar. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, la vida antigua o la vida vieja, él dice, despojaos del nuevo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, la primera exhortación o la primera recomendación que nos hace el apóstol Pablo, que debemos nosotros de deshacernos, es de toda mentira. Después dice el 26, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y aquí está en el versículo 31 donde queremos enfocarnos. Si usted se da cuenta, él usa varias palabras en el versículo 22 usa la palabra despojados del viejo hombre. En el versículo 25 dice desechando la mentira. En el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y quiero enfocarme en esa primera palabra. Quítese de vosotros toda amargura. Note que el apóstol Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura. Él habla de esa manera porque el apóstol Pablo sabe que muchos de los creyentes que han venido a Cristo tienen estos problemas, tienen estas heridas, estas raíces de amargura en su corazón y necesitan quitarla de su corazón, necesitan limpiarse. Uno viene a Cristo con una cantidad de problemas, una cantidad de heridas, una cantidad de situaciones de muchos años de vida. Y cuando viene a Cristo, viene para comenzar una nueva vida. Por lo tanto, el creyente tiene que hacerse un autoexamen de sí mismo y comenzar a desechar todas aquellas cosas que son parte de la vida vieja, de la naturaleza antigua, y comenzar a despojarse, comenzar a liberarse de todo ese tipo de situaciones. Y yo quiero ver el versículo 31, dice, quítese de vosotros. Y menciona raíz de amargura, menciona enojo, menciona ira, menciona gritería, menciona maledicencia y toda malicia. Todo este tipo de cosas que son parte, digamos, de la vida antigua, la vida vieja, tenemos que desecharla, tenemos que despojarnos de ella. Es curioso, pero a veces uno se encuentra con hermanos y hermanas en Cristo con este tipo de sentimientos, con este tipo de emociones en su corazón y no pueden ser felices, no pueden disfrutar la vida cristiana al máximo porque hay esas cosas que están ocupando el corazón. ¿Qué es la amargura? La amargura es un sentimiento punzante, pesado, fuerte, que se arraiga en el corazón de las personas y les hace ser personas infelices, amargadas. La gente con raíces de amargura en el corazón no son felices y ni tampoco pueden hacer feliz a nadie. Es por eso que cuando una persona que ha tenido una cantidad de problemas en la vida, situaciones
y tiene su corazón lleno de todos estos resentimientos y amarguras, es bien difícil que pueda ser feliz o hacer feliz a otras personas, y especialmente en lo que es el matrimonio. Muchas personas salen de una relación conflictiva, una relación con muchas heridas, vienen y se acompañan o se casan con otra persona y tienen los mismos problemas, porque si no se limpian, si no se deshacen de los problemas de la antigua relación, entonces en la segunda relación tendrán los mismos conflictos. Una de las preguntas que queremos contestar antes de entrar lo que es a la solución para deshacernos de esta raíz de amargura es cómo entran la amargura en el corazón, cuáles son las puertas que nosotros abrimos para que entren a nuestro corazón estos sentimientos negativos, estos sentimientos que afectan nuestra vida emocional, que afectan nuestra vida, incluso nuestra vida espiritual. Déjeme decirle que hay varias áreas. En primer lugar, estas raíces de amargura o estos sentimientos por lo general se dan cuando la gente hace cosas que no nos gusta o que nos duele. Les voy a dar un ejemplo de una historia de una persona, es una historia real. Esta persona se llama Alberto. Era una familia muy cristiana, muy unida, pero de repente un día la esposa abandona el hogar y se va con otra persona para otro lugar, dejando al esposo, dejando 2 hijos. Pero una semana después, la esposa recapacita y regresa al hogar, le pide perdón a Alberto e incluso se presenta en la iglesia para mostrar su arrepentimiento y su deseo de sujetarse a la disciplina de su iglesia y también sujetarse bajo la cobertura de su marido. Pero en cierta ocasión el pastor estaba viendo que la vida de Alberto no era la misma, que Alberto cada día se miraba mejorado, y un día él se acercó a conversar con Alberto para ver qué es lo que estaba pasando, ya que según el pastor todo estaba bien porque la esposa había regresado. Entonces en la conversación el pastor se da cuenta que Alberto había permitido que su esposa regresara al hogar, pero no la había perdonado. Y toda aquella situación, aquella emoción del abandono hizo un impacto tremendo en la vida de Alberto, y él le dijo que solo estaba esperando que sus hijos crecieran para dejar a su esposa, para vengarse él abandonando a su esposa. Entonces, y así como esta historia, hay cantidades de personas, especialmente cuando hay traición, cuando hay infidelidad. Esto deja un tremendo impacto, una tremenda herida, y no muchas personas tienen la capacidad o tienen la ayuda para poder sacar estos sentimientos, para poder sacar estas emociones. Y a veces las personas se vuelven a juntar, o a veces la mujer acepta al hombre o el hombre acepta a la mujer, pero le hace la vida imposible. Siempre vive reclamando, siempre vive recordando cualquier cosita, ella reacciona o él reacciona, en cualquier problema le saca su infidelidad. ¿Por qué? Porque no perdonó y se creó una raíz de amargura en el corazón de esa persona, y no puede ser feliz ni tampoco puede ser feliz a su pareja. La segunda manera de cómo entran las raíces de amargura es cuando nosotros no obtenemos lo que queremos. Hay un ejemplo acá en la vida de Jonás. Algunos están tal vez familiarizados con la historia de Jonás. El Señor había decidido
destruir a Nínive, y entonces escoge a Jonás para que vaya a Nínive y predique la destrucción de este pueblo. Entonces, al principio, Jonás no quiere ir, trata de huir de la presencia de Dios, pero finalmente, pues el Señor hace que él vaya y va y comienza a predicar en la ciudad que será destruida. Y entonces el asunto es que los moradores de Nínive se arrepienten y cambian su manera de ser, y Dios perdona la ciudad. Entonces, Jonás se apesadumbró y se enojó en extremo porque no obtuvo lo que él esperaba. O sea, Jonás, él quería que Dios destruyera a Nínive, y Dios no lo hizo porque el pueblo se arrepintió y Dios les perdonó, pero él estaba enojado, estaba disgustado, estaba amargado porque Dios había perdonado a esta ciudad y no los había destruido. Y si nosotros vamos un poquito más a la historia, nos damos cuenta que los ninivitas habían sido tremendos, habían hecho mucho daño al pueblo de Israel. Entonces Jonás como que tenía estos sentimientos en su corazón, y es por eso que desde el principio él no quería ir a predicar a Nínive para que se arrepintieran. Entonces, cuando él ve que Dios no hace nada, que Dios no los castiga, que Dios no los elimina, entonces él se pone muy apesadumbrado, se pone muy triste, se pone muy amargado porque Dios no hizo lo que él quería que Dios hiciera. También tenemos otro ejemplo nosotros, pero para que vea usted, lo vamos a leer del versículo 1 al 3 de Jonás, capítulo 4, 1 al 13. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó, y así que oró a Jehová y le dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba pero amargado este hombre, porque Dios no había condenado a Nínive, y entonces quería que Dios le quitara a él la vida. Otro ejemplo, hermanos, que vemos de cómo entra en el corazón lo que son estos sentimientos amargos, esta raíz de amargura, es cuando vemos acá en Génesis capítulo 26, versículo 34. Isaac le había recomendado a sus hijos, a Esaú y Jacob, que no se juntaran con las mujeres eteas, con las mujeres de la tierra. Pero cuando Esaú tenía 40 años, él tomó por mujer a Judith, hija de Berí eteo, y a Besamet, hija de Eleón eteo. Y dice el versículo del capítulo 26, 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. En otras palabras, la desobediencia de su hijo Esaú trajo una raíz de amargura en el corazón de Isaac y de Rebeca, y ellos repudiaron a estas mujeres, bueno, por ser eteas, por no ser judías, pero más que todo por la desobediencia de Esaú. Entonces, las raíces de amargura se forman cuando nosotros no obtenemos lo que buscamos, cuando no se los complace, entonces queda ese sentimiento en nuestro corazón, y ese sentimiento se va creciendo y se convierte en una raíz de amargura. O muchas veces cuando los demás se burlan de nosotros. Pues tenemos un ejemplo bíblico en 1 Samuel capítulo 1, del 1 al 10. Muchos de ustedes, los que conocen un poco de Biblia, han leído la historia de Ana. Ana era una mujer que tenía una amargura en su corazón,
porque Penina, la segunda esposa del Caná, su esposo, se burlaba de ella y la menospreciaba porque, bueno, Ana no podía concebir hijos. Ana era estéril. Entonces, cuando Penina se miraba embarazada, entonces la humillaba y se burlaba de ella. Y esto afectó de tal manera la vida de Ana que ella tenía este resentimiento, y aunque su esposo siempre la trataba bien a ella y le daba siempre lo mejor, pero aún así Ana no era feliz por todas esas burlas que ella había recibido de parte de la segunda esposa de Elcaná. Y en 1 Samuel, el versículo del 1 al 10, capítulo 1, versículo 1, tenemos la historia. Eventualmente Dios pues hizo la obra en la vida de esta mujer y le concedió un hijo, pero Ana tuvo tremendos problemas en este aspecto, ¿no? Y no era feliz, y aunque su esposo pues la trataba lo mejor que él podía, ¿no? Otra de las formas como entra en esta raíz de amargura es cuando no nos hacen caso o no nos toman en cuenta. Y hay algunas historias que quiero compartir con ustedes. Y se cuenta que una mujer se ofendió porque su pastor no estaba de acuerdo con la definición de alabanza que ella tenía. En otras palabras, esta hermana hizo algunas sugerencias al pastor de que se debía cambiar la forma de cantar, la liturgia de la iglesia, y el pastor pues no le puso mucha atención, y eso fue suficiente para que esta mujer albergara en su corazón una raíz de amargura, y desde ese momento ella comenzó a maquinar pensamientos y ideas para sacar al pastor de la iglesia, porque ella se sintió ofendida cuando el pastor no aceptó la sugerencia de cambiar la forma de cantar de la iglesia. Y hay gente que a veces viene a los pastores con sugerencias, y no es que sean malas las sugerencias, pero hay cosas pues que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, o a veces no es el tiempo, o Dios no ha hablado al pastor para que cambie. Entonces mucha gente cogen resentimientos contra el pastor porque no acepta sus sugerencias. Otro ejemplo, un hombre vivió amargado desde que pasaron por alto para un ministerio que él deseaba, y en la sesión de negocios no lo eligieron a él para ese ministerio. Desde entonces esos resentimientos comenzaron a crecer en el corazón de este hermano, y fue un problema dentro de la iglesia porque él siempre trataba la manera pues de boicotear las cosas, ¿no? Y esto sucede muchas veces en ciertas personas, ¿no? En 1 Samuel, capítulo 22, vemos que David tuvo muchos seguidores, y cuando nos damos cuenta la clase de seguidores que David tuvo después de que él salió huyendo de la presencia de Saúl, eran personas que de alguna manera se sentían desplazados, eran personas que Saúl no les prestaba atención. Entonces ellos decepcionados, entonces comenzaron a seguir a David. Dice 1 Samuel capítulo 22 versículo 2: todo el que estaba en apuros, todos los que estaban endeudados y todos los que estaban descontentos se unieron a él, y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. O sea, todos los seguidores de David que él tuvo cuando andaba huyendo de Saúl fueron personas que de una u otra manera tenían deudas y eran acosados, o David no les prestaba atención, no escuchaba sus necesidades. Entonces se fueron detrás de David porque David sí les ponía atención. Y muchas veces eso sucede. Las gentes a veces se mudan de las iglesias porque no se les da la atención que ellos están esperando, y se sienten desplazados, se sienten que no valen nada, y entonces si no se van de la iglesia, bueno, se salen del evangelio porque no se sienten contentos. Entonces hay diferentes razones, y la última
es cuando todo nos sale mal. Y muchas veces tomamos malas decisiones en la vida y las cosas no nos salen bien, y esto pues va creando en nosotros esos resentimientos, esas raíces de amargura, y después nos sentimos que no servimos, que no valemos nada, que no servimos para nada, que todo lo sale mal. Entonces, son algunas de las maneras como estos sentimientos vienen a nosotros. Hoy quiero compartir sobre las consecuencias de permitir que estas emociones, que estos sentimientos se alberguen en nuestro corazón y no sacarlos. Hay varias cosas o varias maneras de cómo nos afectan estas emociones si nosotros no les ponemos cuidado y no las sacamos de nuestro corazón. Y la primera es: la raíz de amargura impide que veamos el propósito de Dios detrás de cada situación. Muchas veces cuando las personas tienen estos sentimientos en sus corazones, no pueden ver o sea, el plan de Dios en cada situación y en cada área de su vida. A veces Dios permite ciertas circunstancias, por ejemplo, la situación que le pasó a Job. De la noche a la mañana, este hombre pierde sus posesiones, este hombre pierde su familia, sus hijos, su esposa, y de repente se queda todo enfermo. Entonces, él no entendía lo que estaba pasando, ¿no es cierto? ¿No? Y aunque la escritura dice que Job no pecó en ninguna de las cosas que él dijo, pero llegó un punto en que él se sentía pues hasta cierto punto, digamos, defraudado de por qué le pasaban las cosas, porque él no entendía el propósito, el gran cuadro de lo que Dios trataba de hacer, digamos, con su vida, ¿no? Pero al final, Job entendió. En el 42, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, una raíz de amargura puede impedirnos que nosotros veamos el propósito de Dios detrás de cada situación que viene a nuestra vida. Una de las cosas que yo he llegado a comprender en todos estos 28, casi 30 años de ministerio, es que Dios, todas las cosas que Él permite que vengan a nuestra vida, tienen un propósito, tienen una razón de ser, y no es simplemente porque Dios no está interesado en nosotros, sino que hay un cuadro mucho más grande que a veces no nos permiten ver, porque lo que hacemos, en vez de darle gracias a Dios, nos quejamos de que Dios no nos atiende, que Dios nos permite que pasemos por situaciones, que Dios no nos escucha, y comenzamos nosotros a quejarnos de Dios en vez de ver lo que Dios está tratando de hacer a través de ese problema que Él ha permitido que venga a nuestra vida. En segundo lugar, las raíces de amargura contaminan a las personas que nos rodean. En Hebreos capítulo 15 dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. En primer lugar, la raíz de amargura va a estorbar a la persona que está experimentando esos sentimientos. Pero dice el escritor: y por ella muchos sean contaminados. Yo he conversado con jovencitos que han sido afectados, especialmente aquellos jovencitos que han experimentado una separación de sus padres. Muchas veces las madres les hablan tan mal de cómo se portó el papá o el esposo, y esos jovencitos van creciendo con esos resentimientos en sus corazones, y no miran a su padre como una buena persona, porque la mamá se encargó de pintarles una imagen de lo peor, y quizás sea cierto, pero yo creo que nosotros los padres tenemos que tener cuidado de no presentarles una imagen mal a los hijos acerca de los padres, porque los que tenemos problemas somos nosotros los adultos, somos nosotros los que a veces no nos entendemos con nuestras esposas o con nuestros esposos, pero no podemos
nosotros transmitirle a nuestros hijos nuestros problemas. Yo creo que tanto el hombre como la mujer, o el padre como la madre, independientemente cuáles sean las razones por las cuales se rompió la relación, debe de hablarle cosas buenas del padre o de la madre a los hijos, porque no podemos estarle a ellos transmitiendo estas emociones, estos resentimientos que a veces quedan después del rompimiento de una relación. Yo conozco jóvenes que no quieren saber absolutamente de sus padres o de su padre, o no quieren saber de su madre. ¿Por qué? Porque ya sea el padre o la madre se encargaron de envenenar. En otras palabras, les transmitieron su amargura a los hijos o a las hijas. Yo conozco hijas que se expresan tan mal de los hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, un hombre tal vez dañó a la madre y esta madre se encargó de estar repitiendo y diciéndole que los hombres son aquí, que los hombres son basura, o viceversa, o a veces que las mujeres son basura. Entonces esa jovencita, ese jovencito va creciendo con esos sentimientos, y cuando él se casa, cuando él forma un hogar, tiene un mal concepto acerca de su esposa y de su esposa, y esto son recetas para fracaso. Así que es importante de que nosotros, si por alguna razón, digamos, quedó alguna secuela de alguna relación, que no se la transmitamos nosotros a nuestros hijos, que al contrario, tratemos de hablarle lo mejor acerca del padre o acerca de la madre. ¿Por qué? Porque dice aquí Hebreos que esa raíz de amargura puede estorbar, y por ellas muchos son contaminados. Hay un ejemplo en la escritura, eso está en Números capítulo 16. Todos nosotros sabemos que Dios escogió a Moisés para guiar el pueblo hacia la tierra prometida. Entonces, Coré, este hombre, no estaba satisfecho con Moisés, y él se quejaba de que Dios solo se comunicaba con Moisés y con Aarón, y comenzó a comentarlos con una cantidad de gente, y finalmente logró recoger 250 personas que estaban con él y que estaban en contra de Moisés. Entonces finalmente lo que hace Moisés es, dice, bueno, vamos a ver qué dice Dios. Y entonces traen la situación delante de Dios, pueden leer la historia en Números 16, y finalmente Dios dice la escritura de que ambos se presentaron delante de Dios, Moisés, Aarón y Coré y todo su grupo, para ofrecer a Dios sacrificio. Y dice que la tierra se abrió y se tragó a los 250 hombres que se habían unido a Coré. O sea, una sola persona tenía celos, tenía raíces de amargura contra Moisés y Aarón, y esta persona contaminó a 250 hombres, y todos estos perecieron junto con él. Entonces vemos que estas emociones, estos sentimientos o resentimientos, si no tenemos cuidado, podemos afectar a otras personas. Es por eso que es importante que nosotros cuando sentimos cosas contra otras personas, es bueno, digamos, solucionarlas para que no se conviertan en raíces de amargura. La otra manera de cómo nos afecta es porque una raíz de amargura es una puerta para Satanás. Satanás anda buscando cómo meterse en nuestras vidas. Y las raíces de amargura son puertas abiertas para que Satanás se meta en nuestra vida, y entonces se nos complica, hermanos, aún más. Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y las personas con estas emociones en sus corazones son presas fáciles de Satanás, se mete en sus vidas y se complica aún más. La raíz de amargura hace que algunos también dejen de alcanzar la gracia de Dios, como había pasado con algunos de los
hermanos de los hebreos. Estos estaban a punto de dejar el camino de la fe, la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, para volverse al judaísmo, porque habían sido contaminados con algunos hermanos que no estaban de acuerdo con las enseñanzas del evangelio o del Nuevo Testamento. Entonces, cuando el escritor de Hebreo les exhorta y les dice que estaban a punto de dejar la gracia de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de estas emociones, de estos sentimientos que pueden entrarse en nuestra vida. Otra de las cosas de cómo nos afecta es que la raíz de amargura puede causar problemas físicos en las personas. Hay personas que sus enfermedades van al médico y no les encuentran nada, pero siempre están con problemas, siempre están con situaciones físicas en sus cuerpos, se hacen examen y no encuentran absolutamente nada, tienen problemas depresivos en sus vidas y una cantidad de problemas emocionales y psicológicos, y es porque ellos han permitido que estas emociones, que estos sentimientos se alberguen en sus corazones, y estos causan una cantidad de reacciones en sus cuerpos físicos y se sienten enfermos cuando no lo están. Entonces, por eso que es importante de que nosotros nos deshagamos de esos sentimientos. Hace algunos años atrás me contaron una historia que según es una historia real, que me la contó un pastor amigo acerca de una miembro de su iglesia, y él dice que eso sucedió. Había una hermana en la iglesia que siempre estaba enferma, si no era una cosa de otra, iba al médico, se hacía exámenes y no le encontraban nada, pero la señora estaba enferma. Entonces, y el pastor le había dado cantidad de consejos y no iba para ninguna parte. Un día el pastor le pregunta a esta hermana, ¿usted tiene algún familiar más acá cerca de usted? Porque era una mujer sola. Y le dice, sí, tengo una hermana, pero vive en otro país. Ella estaba en Estados Unidos, esta hermana, y su hermana vivía en México. Y le dice, ¿y si ustedes se hablan seguido? Le dice, no, tenemos 20 años de no hablarnos. Y le dice, ¿qué pasó? Le dice el pastor. Y le dice, pues lo que pasó, le dice, es que yo andaba con un muchacho que era mi novio, y entonces, y después mi hermana se metió en la relación, y entonces ella se quedó con mi novio, y eso arruinó la relación, y no se hablaban por 20 años. Entonces dice el pastor, yo quiero que usted me haga un favor. Yo quiero que usted planee un viaje a México y se vaya a ver a su hermana. Entonces la hermana dice, sí, pero es que ella no me va a recibir, le dice, ya nos enojamos y no me ha vuelto a hablar, entonces ella no me va a querer recibir. Usted vaya, le dice, usted vaya, si no la recibe, no hay problema, usted se regresa, pero vaya. Entonces el pastor la motivó y la hermana hizo planes, hizo maletas, compró su ticket y se fue para México, ¿no? Entonces allá como al mes, el pastor estaba pendiente, al mes la hermana regresó. Y entonces cuando el pastor viene a visitarla nuevamente, la ve que la hermana pues tenía un rostro diferente, era más feliz, estaba alegre. Le dice, hermana, ¿qué pasó? Le digo, la veo cambiada. Dice, sí, le dice, ¿qué pasó? Cuente. Le dice, sí, fíjese, pastor, le digo, digamos que llegué a México y fui a la casa de mi hermana. Entonces, y cuando toqué la puerta, mi hermana me salió a recibir y nos abrazamos y estuvimos abrazadas como 20 minutos. No hablamos del problema, no hablamos del tema, nos pedimos perdón, compartimos y salimos, y ahora tenemos una linda relación. Las enfermedades de la hermana eran el producto de la amistad que tenía con su hermana. O sea, esa raíz de amargura que había en el corazón se la estaba comiendo por dentro, y cuando hizo las paces con su hermana, los problemas se le acabaron. Hay gente enferma emocionalmente. Entonces la pregunta ahora es, para ir concluyendo esta reflexión, ¿cuál es el remedio? ¿Qué tengo que hacer para deshacerme de estos sentimientos que afectan mi vida física y mi vida
emocional. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es pedir perdón al ofensor. Yo sé que no son cosas fáciles cuando alguien, una de las cosas curiosas en las personas es que cuando alguien les ofende, siempre están esperando que el ofensor venga a pedir perdón. El problema es que muchas veces hay personas que ni siquiera se dan cuenta que han ofendido. Entonces, pero el ofendido piensa que es el ofensor que tiene que venir y ahí está esperando, y aquel tranquilo ni siquiera se da cuenta de que ha ofendido. Entonces, por lo tanto, no va a hacer absolutamente nada. Pero la Biblia es interesante, que la Biblia le pide al ofendido que vaya a pedirle perdón al ofensor. Es al revés. O sea, el mundo, según el mundo, es el ofensor que tiene que venir a pedir perdón, pero según la Biblia es el ofendido. ¿Por qué razón Dios hace eso? Porque es el ofendido el que tiene esa herida en su corazón, el que tiene esos sentimientos, y a no ser que los saque de su corazón, nunca va a experimentar la sanidad. Y va a vivir, digamos, el resto de su vida amargado por lo que le dijo la persona y nunca va a poder ser feliz. Entonces el interesado tiene que ser el ofendido. Es el interesado en arreglar las paces, en pedir perdón a la persona para ser sanado interiormente. Entonces, Efesios capítulo 4, 31 y 32 dice, vemos acá que el perdón trae sanidad. Acá dice, en Romanos capítulo 12, 20 y 21, mira lo que dice acá. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, hacer el bien a los que los aborrecen y orar por los que los persiguen. Imagínense, hermano, ¿qué le parece esta recomendación de Jesús? Para podernos librar de la raíz de amargura, mira lo que tenemos que hacer. Si alguien le hizo algún daño, dice que usted tiene que bendecirlo. Tiene que hacerle el bien y no aborrecerlo. Tiene que orar por ellos, por los que nos ultrajan. Mateo 5:44 dice eso, que lo voy a volver a leer porque este es un texto clave. Mateo 5:24. Pero yo os digo, o sea, recuerde que la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Eso decía la ley. Pero así dice lo siguiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué es lo que hace una persona cuando alguien le ofende? Lo odia, lo desprecia, desea que se muera. Acá no. Tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que amar. Imagínense, hermano, amar yo a mi enemigo. Bendecir a los que los maldicen. O sea, si una persona, digamos, me insulta, me maltrata, me hace algo, mi reacción tiene que ser bendecirlo. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, lo que hago es sanar mi corazón. Lo que hago es no permitir que esas ofensas afecten mi corazón y que de esa manera después se me conviertan en raíces de amargura, ¿no? Dice, hacer el bien a los que os aborrecen, orar por los que los ultrajan y os persiguen. La pregunta ahora es, ¿tiene usted personas que le han ofendido en la vida? Personas que le han ultrajado, personas que le han hecho daño. ¿Quiere usted sacar esos sentimientos? ¿Quiere dejar ese pasado atrás? Bueno, aquí está lo que tiene que hacer. Tiene que amar a esa persona. Claro, es fácil decirlo, pero hacerlo es lo difícil, ¿no? ¿Qué pasa con una persona, digamos, que ha sufrido una violación sexual? ¿Qué tiene que hacer esa persona, digamos, para poder sacar de su corazón esas emociones? Bueno, aquí está diciendo la manera como debemos de hacerlo. Sabemos que no es fácil. Alguien que ha pasado por una situación como esa no es algo fácil, es algo bien difícil, algo bien duro. Pero el problema es que si la persona se queda con esas emociones, entonces va a ser peor en el futuro. Entonces, para poder nosotros
sacar la raíz de amargura, la solución es perdonar a las personas que nos ofenden, amarlos, orar por ellos, para que de esa manera nuestro corazón vaya siendo sanado. Hebreos capítulo 12, 14, dice que tenemos que seguir la paz con todos. Tenemos que tratar la manera de vivir en paz con las personas. En otras palabras, si alguien nos ha ofendido, busquemos la manera de estar en paz con esa persona. Y de esa manera estamos protegiendo nuestro corazón de que entren esas raíces de amargura en nuestro corazón. Y la segunda cosa es confesar los pecados a Dios, confesar a Dios esas emociones. En primera de Juan 1:9 dice algo interesante y cuando lo estaba analizando me llamó la atención lo que dice acá. 9 y 10 de primera de Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me llamó la atención esa última frase. Y limpiarnos de toda maldad. Y la razón por la cual dice esto Juan es porque cada pecado deja en nosotros una huella. Acá en la iglesia, a veces en el verano especialmente hay muchas moscas. Y ahí están en la puerta las bandidas, ¿no? Entonces, cuando yo entro a la iglesia, tengo cuidado de espantarlas primero, digamos, para que se vayan, después abrir la puerta y meterme. Porque las moscas, estos insectos, donde quiera que se paran, dejan, ¿cómo se llama lo que dejan las moscas? Se llama un huevo, ¿no? O una bacteria, y ese huevo que esa mosca pone se convierte en gusanos. Y después, si una mosca se para en la basura, al ratito está lleno de gusanos. Entonces, lo mismo sucede cuando alguien, digamos, nos dice algo, nos insulta o nos hace algún daño, deja en nosotros un huevo allí en nuestro corazón. Y si nosotros no lo destruimos, eso se convierte en gusanos. Por eso es que dice Juan de que nosotros debemos de confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, lo que el pecado deja en nosotros, Él lo limpia para que de esa manera nosotros podamos ser limpiados. En conclusión, para podernos nosotros librar de todos esos sentimientos o esas raíces de amargura que dice acá en el texto, quítese de vosotros toda amargura y menciona otras cosas más. La solución es, número 1, es ir a pedirle perdón a la persona quien nos ofendió. No podemos estar esperando que esa persona le ronque la gana de venir y pedirnos perdón. Quizás nunca va a suceder. Yo no sé cómo usted le va a hacer, pero déjeme decirle que hay diferentes maneras de hacerlo. Hoy que tenemos la tecnología, mándele un texto a esa persona, hágale una carta, exprésele todo el daño que le ha hecho, por lo que hizo, de cómo le ha afectado, pero también exprésele que usted ha decidido perdonar todas esas ofensas, usted ha decidido liberar a esa persona por todo eso que le hizo a usted y de esa manera usted va a comenzar a experimentar sanidad. O si puede hacerlo personalmente, hágalo personalmente. De una manera, pues, o lleve a alguien que vaya con usted y le acompañe. El asunto es que no podemos estar esperando que los ofensores vengan a nosotros a pedirnos perdón. Nosotros tenemos que ir a ellos y decirles cómo nos han dañado y decirles que perdonamos sus ofensas, ¿no? Y que no tenemos ningún rencor. Y en las próximas semanas usted va a comenzar a orar por esa persona para que Dios lo bendiga, para que le vaya bien. Va a comenzar a hablar cosas buenas de esa persona para que de esa manera su corazón vaya siendo sanado. Porque mientras usted continúe pensando todo lo malo que esa persona le hizo, continúe pensando todas las cosas que esa persona puede merecer por lo que le hizo, jamás va a experimentar la sanidad.
Entonces, la mejor manera es ir a la persona. En segundo lugar, pedirle perdón a Dios por haber sentido, haber permitido esas emociones en nuestro corazón, por haber permitido que esos sentimientos amargos, esos sentimientos duros se abrieran en nuestro corazón y que nos hayan hecho la vida imposible. Hay que pedirle perdón a Dios para que nos limpie, nos saque todas esas raíces de amargura que dejaron estas heridas que causaron esas personas. Y el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra en nuestros corazones y vamos a poder ser libres y vamos a poder disfrutar la vida cristiana y vamos a poder, hermanos, servir a Dios. Y de esa manera estamos evitando de que por alguna manera le pasemos nuestras amarguras a los demás. Porque hay gente que anda regando sus amarguras por todos lados. Vienen a uno, le cuentan a este, le cuentan al otro, le cuentan a medio mundo sus amarguras, sus frustraciones que tienen para los demás, y de esa manera jamás va a venir la sanidad. Así que ahí dejamos ese tema. Vamos a orar al Señor en esta oportunidad por alguna persona que haya estado escuchando y que tal vez esté en una situación de esa. Vamos a pedir al Señor que Dios le dé la fortaleza para que pueda comenzar a trabajar en su vida y comenzar a sacar esos sentimientos, esas emociones de su corazón para ser completamente libre. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios nos ha llamado para vivir una vida en libertad, no para vivir una vida de esclavitud, de emociones y de resentimientos del pasado, sino para poder vivir una vida de libertad. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche queremos orar, Dios mío, Padre, por aquellas personas, Señor, que en la vida, Dios mío, han sufrido daños, han sufrido heridas, han sufrido malos tratos, Señor, han sufrido toda clase de situaciones, Señor, que solo tú conoces. Y que esas heridas han dejado en sus corazones emociones fuertes, mi Dios. Y esas se han convertido en raíces de amargura y no permiten que estas personas puedan vivir en paz, que puedan disfrutar, Dios mío, la vida, Señor. Y no solo eso, hay personas que les ha afectado de tal manera que siguen afectando a otras personas. Hay muchos hijos e hijas que han sido afectadas por estos sentimientos que sus padres o sus madres les han transmitido de su rompimiento en sus relaciones. Permite, Señor, que en esta noche, Padre Santo, Dios mío, podamos tomar la decisión de ser libres de todos estos sentimientos, de ser libres de estas emociones, comenzando primeramente, Señor, con traerlas delante de ti. Tú eres el único que puede sanarnos y darnos la fortaleza, Señor, para poder comenzar a experimentar, Dios mío, la sanidad interior. Permite, Señor, Padre Santo, que si hay alguien, Dios mío, Padre, que ha sido afectado, mi Dios, y que hasta este día, Padre, sigue teniendo, Señor, esas emociones contrarias, esas emociones, mi Dios, que le quita la paz, mi Dios, y que les hace sentirse enfermos, enfermedades que no tienen. Permite, mi Dios, que en esta noche, Señor, tú comiences a hacer una sanidad interior en sus corazones y tú que les des, Dios mío, Padre Santo, ese valor y esa fortaleza, mi Dios, para ir y confrontar a las personas a las cuales les hicieron daño, mi Dios, ya sea que lo hagan por teléfono o por carta, o que vayan, Dios mío, Señor, acompañados con alguien, pero que busquemos la manera, Señor, de poder sacar todos esos sentimientos para que podamos experimentar la vida abundante, Señor, y podamos disfrutar esta nueva vida en Cristo Jesús. En tus manos encomendamos, Señor, Padre Santo, estas personas, mi Dios, Padre amado, que necesitan de tu ayuda, mi Dios, y de tu amor. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, muchas gracias, pastor, por el mensaje, por esta enseñanza. Sabemos de buena fuente que nosotros tenemos que cuidar nuestros corazones, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por el enojo y la amargura y sabemos que ese tipo de sentimientos lo que hacen es contaminar nuestro corazón.
Tenemos que trabajar duro para tener un corazón sano y una mente renovada, ¿verdad? Y la única forma, la forma más efectiva de renovar la mente es alimentarnos con la palabra de Dios. Bueno, vamos a darles unos anuncios que estarán a cargo de la hermana Conchita. La hermana Conchita, ¿tiene algunos anuncios para nosotros? Gracias, hermana Mari. Sí, recordemos que el sábado tenemos nuestro estudio bíblico a las 8:30, que es por Zoom. Es un estudio muy interesante donde la palabra del Señor nos enseña a escucharlo. Él nos habla a través de su palabra. Se los recomiendo. Si alguien necesita más información, nosotros estamos posteando siempre el número de Zoom para que ustedes puedan entrar sin ningún problema. Pero si hubiese, por favor, no dejen de mandarme un mensaje o postearlo ahí y cualquiera de nosotros nos podemos darle la respuesta que usted necesita. También el domingo, recuerde que tenemos nuestro culto a las 3 de la tarde. Lo tenemos por online, Facebook. También no se lo pierdan, es de mucha bendición. Y el mismo domingo a las 5 de la tarde tenemos el carácter que lo está dando el pastor Felipe. Es un tema muy interesante que todos debemos de tomarlo porque sabemos que tenemos problemas del carácter. Siempre es importante saber cómo dominar nuestro carácter, así que se lo recomiendo. Y también Mujeres de Fe, Kitchener está iniciando nuevamente su devocional y empieza el 20 de junio. Solo son 6 semanas, nosotros estudiamos en casita, se le manda el material por correo electrónico, las hermanas de Kitchener proporcionan todo este material, es gratuito y cada viernes nos reunimos para discutir lo que hemos aprendido y es muy interesante, se lo recomiendo, así que si están interesadas, pueden mandar un mensaje o contactar directamente a Mujeres de Fe Kitchener. Son todos los anuncios y recuerde que estamos apoyando sus oraciones. Si ustedes tienen algo que quieren que nosotros le apoyemos en oración, por favor no dejen de mandarnos. Eso es todo, hermana Mari. Gracias, hermana Conchita. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que esta enseñanza sea de edificación en sus vidas y los esperamos el sábado a las 8:30 para nuestro estudio bíblico y el domingo a las 3 de la tarde. Quedan despedidos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.